En las últimas horas ingresó una paciente, tenía en realidad aislamiento domiciliario, pero se confirmó que tiene COVID-19, ¿no? Exactamente, paciente de 31 años, acabamos de confirmar tercer caso de COVID-19, como dicen ustedes. Esto de alguna manera nos alerta un poco más, cosa que ya lo estamos viendo a nivel nacional, digamos, el nivel de circulación, la situación viral es más importante, por lo tanto, digamos, empezamos a entrar en otra fase que va a haber que revalorar y tener en cuenta. Acá, por supuesto, es muy importante todos los contactos de la paciente, que se trabaja, digamos, en el primer nivel, y que, bueno, Martina nos va a contar un poquito de eso, cómo se activa el protocolo. Antes, no sé, que lo pueda responder uno, ¿cómo está la paciente? Es una forma leve, o sea, está en su casa, en su domicilio, allá en su domicilio, y obviamente en contacto permanente con el sistema de salud. Cada 24 horas nos contactamos para, si en algún momento presenta alguna complicación que hace que su caso pase de leve a moderado o severo, se interna en el nosocomio. Al entorno de ella, siempre con los pacientes leves. el entorno de ella ya ha sido testeado, ha sido registrado, ya sabes quiénes son. Sí, o sea, siempre se documenta en el Sistema Nacional de Vigilancia los contactos estrechos que refiere la paciente, pero después hay que hacer una investigación más exhaustiva, porque normalmente suele surgir el número de contactos estrechos que no están referidos inicialmente. Y en digamos, de este contexto, justamente lo que refería recién, que es el primer nivel, o sea, la municipalidad y la Dirección de Salud, la que se ocupan de toda esta investigación, que es fundamental. ¿Se sabe o hay alguna especulación o algún indicio de cuál podría ser el nexo epidemiológico de esta paciente? Mirá, lo estamos investigando desde que empezamos a hacer el protocolo, desde el primer momento que el hospital se comunica con nosotros para pasarnos todos los datos y la denuncia. En esa denuncia es una especie de declaración jurada donde la paciente manifiesta con qué personas estuvo. Su pareja es, por el momento, la persona que tenemos, sabemos con certeza que viajó a la ciudad de La Plata por motivos de salud 48 horas antes de que la paciente ingresara al hospital. Así que, bueno, él sería una de las personas del principal nexo. Y después, con los días subsiguientes, que se empieza a indagar a la paciente realmente a que recuerde, y sobre todo a partir de hoy que sabemos que es positivo el caso, le pedimos por favor que recuerde con más precisión con cuántas personas estuvo de su entorno. De esas personas, que son aproximadamente entre 15 y 18 personas, con qué personas estuvo las 48 horas previas al comienzo de síntomas, dentro de esas 48 horas, y de esas cuales pueden tener algún nexo, por ejemplo, la pareja que, como dije antes, había viajado a la ciudad de La Plata por un motivo de salud. Así que, por otra parte, más allá de hacerle el seguimiento diario a los contactos, porque si alguno de ellos presenta síntomas, se convierte automáticamente en un caso sospechoso y habría que testearlo y, bueno, denunciarlo y todo lo demás, quiero aclarar que esta misma tarde, por parte del convenio que firmó hace unos días el intendente con la UNICEN, con la Facultad de Veterinaria, esta tarde se le va a revisar el hisopado de modo con sentido epidemiológico por contacto estrecho con peso epidemiológico al esposo y a su suegra que tuvieron contacto en los días previos. Así que eso ya lo vamos a hacer por primera vez en el día de hoy. ¿Con el esposo está sensible? ¿Cómo? ¿Y en este caso cuándo tendrá? No, eso no lo sabemos. Hoy se va a hacer el hisopado a la tarde, la muestra se manda mañana a primera hora. Respondimos de los tiempos. Quiero aprovechar también a aclarar que más allá del hisopado que se le haga a estas personas, que lo fundamental es mantener el aislamiento por 14 días desde el último contacto con la paciente. ¿Por qué? Porque también sabemos y está descrito que la técnica del PCR en los pacientes asintomáticos tiene un porcentaje de falsos negativos. Entonces, no es necesario y fundamental hisopar a todos. Sí es fundamental que todas las personas guarden el aislamiento 14 días para acortar la cadena de eventuales contagios, ¿no? Hasta ahora ninguno presenta síntomas, por eso son contactos estrechos y ninguno se convirtió en caso sospechoso. ¿Es alto el porcentaje falso negativo en los asintomáticos? Sí, puede ser de un 40%. Por eso no está tan recomendado hisopar a todo el mundo, sino elegir a qué personas vamos a hisopar. Y no obstante eso, más allá del hisopado, hacer hincapié en que tienen que estar aislados para cortar la cadena de contagio. Eso es lo fundamental, más allá del resultado. Hablando de aislamiento y de internaciones, por eso era reiterativo, pero es una consulta continua casi que tenemos en los medios y tiene que ver con el lugar donde se aíslan las personas. Digo, reiterar esto del protocolo que indica que aquellas personas que
pueden transitar el COVID-19 en su domicilio o en un lugar de aislamiento. Así debe ser, ¿no? Sí, en los casos de los pacientes leves, y esto ya lo hemos charlado previamente con las autoridades del hospital aquí presentes, llegamos a la determinación de que las personas que sean un caso sospechoso, pero con criterios leves, con síntomas leves, que pueden transitar incluso a la espera del resultado en su domicilio, así lo hacen. En el caso de esta persona, que fue testeada el día martes y que en su momento era un sospechoso leve, ahora que es confirmado, pero también es un confirmado leve, transita los 14 días y los completa en su domicilio con todas las medidas correspondientes. La pareja se comunicó y dice que viajó a La Plata el lunes. ¿Esto puede tener que ver con que ya haya desarrollado síntomas al día siguiente? Y puede ser, es una posibilidad que no podemos descartar, así que vamos a, sobre todo, a tratar de no dar nada por obvio, de hacer esto con un fin lo más hermético posible, de tratar de no subestimar ningún tipo de situación. Así que por eso tomamos la decisión de, con criterio epidemiológico de contacto estrecho, hisoparlo esta tarde a él y también a la suegra que habían viajado a La Plata por una cuestión de salud el día previo. En el caso del joven anterior, ¿tampoco ningún contacto estrecho presentó síntomas? No, hasta el momento no. De ellos también se está haciendo el contacto desde la Subsecretaría de Salud en forma diaria, en conjunto con la gente con las trabajadoras sociales de desarrollo humano, y afortunadamente no han presentado síntomas, como dije antes. Por eso, con el mismo criterio, no debemos subestimar el aislamiento. Tienen que estar aislados, fueron notificados todos los contactos estrechos con la policía, que les acercó las notificaciones que confeccionamos nosotros, porque lo importante y lo fundamental es que estén aislados. Lo que uno podría decir ahí, agregando a lo que Martín está diciendo, es que el positivo nos confirma el nexo epidemiológico, pero el negativo no nos dice nada. Como puede ser falso negativo, digo como para que quede bien en la mente nuestra. El negativo no nos dice nada. Es decir, tenemos que continuar los 14 días como si nada hubiera sucedido. El positivo nos establece el nexo epidemiológico, que no deja de ser importante, por supuesto, pero cuando da negativo... Pero de todos modos se sospecha que en Saladillo hay casos que son asintomáticos. Siempre esta enfermedad tiene un montón de casos asintomáticos que no sirve testear por el tema de los falsos negativos. La carga viral hace un montón de falsos negativos. ¿Hay un caso sospechoso? Sí, por ahí si querés, vamos a contar un poquito de eso. Sí, digamos, hace unos minutos ingresó al hospital una chica de 21 años, que es cuidadora, por ende se considera personal esencial, ingresó con fiebre, tos, así que entraría dentro del criterio 2 de caso sospechoso, motivo por el cual se la está hisopando en este momento. ¿Cuidadora de niños o de...? No, de abuelos, de ancianos. 21 años. ¿No tiene nexo con ninguno de los otros casos positivos? No lo refiere hasta el momento. ¿Y a los abuelos que cuidan y ellos los van a testear o van a esperar a ver cómo evolucionan en estos 15 días? No, primero, como te digo, como es reciente y se está haciendo ahora, hay que ver cuáles son los contactos estrechos, que es lo que se está recabando. Se hace la denuncia y después obviamente notificamos a la municipalidad para ver si requieren o no aislamiento o eventual hisopado. En estos últimos días se habilitaron varias actividades comerciales y también deportivas aquí en Saladillo. Este nuevo panorama en el que se confirmó un nuevo caso, ¿podría llegar a perjudicar a esas actividades o generar un retroceso en Saladillo? ¿Cuál es la recomendación médica? Lo aclaro un poco. En realidad esto está puesto permanentemente en evaluación, reevaluación de la situación. Esto, si bien salió ya la noticia, sería a partir del lunes, pero quedan unos días en el medio, un camino por recorrer. Esto es condicional, de hecho, la eventual habilitación. Digo eventual porque en este fin de semana puede pasar muchas cosas, primero con nuestra situación epidemiológica local, con las medidas que anuncie el presidente de la Nación también en los próximos días, que eso también nos puede condicionar algún tipo de cambio en las decisiones. Y la apertura de estas actividades, de algunas deportivas, también van a ser por el plazo a evaluar y por el plazo de 15 días. Y si hay que tomar una decisión y volver para atrás, eso va a ser lo que el intendente va a anunciar pertinentemente. Sí, yo quería agregar a lo que están diciendo, que digamos, la parte donde empezamos a investigar desde el momento cero, digamos, donde nos ingresa el caso ya sospechoso, activamos un protocolo a nivel municipal, que es ponernos enseguida en contacto justamente con las personas que refieren haber estado en contacto, los que consideramos contactos estrechos. Ya se empieza a actuar en el momento cero, cosa que nos da como un tiempo para ir evaluando esto de que por ahí si es positivo ya empezar a aislar a la gente desde antes.
Quiero recordar, porque ya nos ha pasado con los positivos, que al dar positivo después la gente refiere a haber estado con más gente. Entonces es importante que respetemos el aislamiento, que salgamos solamente de nuestras casas para las cosas que realmente necesitamos, que el personal exceptuado, sobre todo el personal de salud, que atiende gente, que está en contacto con más gente, porque bueno, su actividad sí lo requiere, que tome las medidas que hemos realizado con los protocolos de mantener el distanciamiento, usar el barbijo, no compartir lapiceras, no compartir papeles. Cualquier mínima cosa que compartamos con otra persona puede ser, digamos, lo que nos contagie. Entonces es muy importante volver a decir esto para que todos tomemos conciencia. ¿Por qué? Porque aparece un caso positivo y empezamos a recordar las personas con las cuales estuvimos, y si estuvimos, por ejemplo, en la casa de un amigo tomando mate, eso no corresponde. Entonces, tomemos conciencia de eso y que por favor todas las personas, que esto nos haga, digamos, como volver a reflexionar esto que venimos diciendo desde el día cero. No estemos con gente que no necesitamos o necesitemos estar. Solamente salgamos de casa para las cosas esenciales. Y a cualquier persona que esté exceptuado a trabajar, que por favor tome los recaudos, que ya estamos cansados de decirlo, están todos los protocolos subidos para cada una de las actividades que están exceptuadas, que nos llamen si tienen alguna duda, algún asesoramiento o cualquier situación de duda, que nos llamen, pero que por favor se tomen estas medidas para que el circuito, digamos, cuando una persona da positiva, sea lo menos posible, ¿sí? Porque si no, esta onda expansiva, digamos, cuanto con más gente estemos, más contagio vamos a tener, y es lo que no queremos. Por eso apelamos a la voluntad ya de por favor pedirles que no estén solamente con las personas que sean necesarias, ¿sí? Ese es por ahí nuestro mensaje. También aclarar que el seguimiento de contactos estrechos, tanto sea de sospechoso o de positivo, tenemos un dispositivo armado también a nivel municipal con trabajadoras sociales, donde se le hacen todas las preguntas a las personas, se siguen los síntomas. Los equipos están armados, pero también necesitamos la colaboración, por supuesto, de la población. ¿Quién decide en el último caso a qué paciente hisopar y a quién no? Lo decidimos, bueno, a nivel municipal. Tenemos un grupo asesor de médicos también, donde evaluamos cada contacto estrecho de caso positivo y aquel que tenga mayor carga, por ejemplo, un nexo epidemiológico, o haya estado en contacto por 48 horas atrás con la persona conviviente, por ahí una de las personas que decidimos hisopar, porque no tuvo un contacto por ahí de 1 hora con la persona, sino que es un conviviente, entonces ese puede ser otro criterio. Pero analizamos como de todos los contactos, los analizamos a todos y decidimos por ahí 2 o 3 casos como este último claves, como para dar la tecla. No hisopamos a todos los contactos estrechos. Y tampoco los contactos de casos sospechosos. Como vos le preguntabas hoy al doctor Croniale si se iba a hisopar a las personas que cuidaban. No, esto es un caso sospechoso. No se hisopan a contactos de casos sospechosos. No. Las definiciones y estas decisiones las empezamos a tomar a partir de que hay un caso confirmado. A ver a quién es preferible por su peso epidemiológico tomar esta determinación. Claro, lo que hay que decir es que el protocolo de provincia no nos amerita a ninguno a hisopar. Obviamente, ningún contacto de caso sospechoso, tampoco contacto de caso confirmado. Es decir, el contacto de caso confirmado que uno decide hisopar es extra protocolo y de alguna manera tiene que estar consensuado o autorizado por ciertos niveles superiores. En el caso nuestro, por ejemplo, región décima. Los referentes de región décima, digamos, son los que nos van a autorizar a salirnos del protocolo porque el peso epidemiológico o porque alguna cuestión médica lo amerita. Y en el caso de ellos también, o sea, si bien ellos por vía municipal lo pueden hacer, pero no se hisopan a todos. Los que realmente tengan un peso para que uno dice, bueno, este paciente, contacto estrecho, por su peso epidemiológico o por la cuestión que sea, porque es un trabajador esencial, por ejemplo, amerita que hagamos una excepción y hagamos el hisopado en ese momento. ¿El personal de salud que atendió a este último caso positivo deberá ser aislado, teniendo en cuenta que hay veces que ingresan por otras guardias o alguna cuestión parecida? Bueno, la verdad que es muy buena esa pregunta, es algo a lo que queríamos apuntar. Nosotros pedimos, porque vemos que los errores, la mayoría de las dificultades la tenemos no con la gente que trabaja en el hospital, sino con los que trabajan en otros lugares. Llámese esto,
que atiende un anciano y que atiende un policonsultorio o en privado. Es decir, a partir de este momento en donde el peso de esta afección cambió, deberíamos todos, independientemente de la sintomatología, atender con el equipo de protección completo. ¿Una persona se puede negar a ser hisopada? No, desde lo legal no debería, porque perjudica a la comunidad. Esta es la realidad. Es decir, si yo tengo que ser hisopado, me niego y salgo con el virus a dar vueltas, estoy afectando a otra persona. Entonces, no se puede negar. Así como se negaron a cumplir con el aislamiento, por ejemplo, Claro. porque también estarían Es decir, propagando una... como esto es nuevo, seguramente no hay legislación real sobre esto, pero uno diría que la afectación no es la de uno solamente, sino la de la Se comunidad. puede imputar, digamos, como delito contra la salud pública y, Claro. digamos, inculparlo y el fiscal o quien actúe de oficio, digamos, que le dé la pena correspondiente. A partir de estos casos que está viendo, ¿van a reforzar los controles en toda la ciudad o no saben? ¿A qué te referís con Y los controles de acceso en la vía pública y demás. Sí, por eso le corresponde más al Sí. Sí, municipio. el ámbito municipal por ahí es que debería responder. Sí, esto igualmente no cambia, siempre se está atento a todo, pero como ha pasado en algunas cuestiones que lo hemos querido explicar también, debemos una vez más allá de los controles y de la inversión que se hace del Estado municipal en ellos, la realidad es que las personas también deben tener su cuota muy grande de responsabilidad, porque sabemos que hay personas de Saladillo que ya tienen puesto una calcomanía, como que son personas de la ciudad, pero no quita que, por ejemplo, hayan viajado a hacerse un estudio, que sean personal exceptuado o demás, que hayan viajado a zonas de circulación comunitaria. En los últimos días me han llegado por distintas personas que hay gente que va a La Plata o a Buenos Aires a realizarse estudios médicos, o sea que nadie dice que no se los puede hacer. Vuelven a Saladillo, ellos mismos son los que saben que han viajado, puede que no lo declaren en el control y que parezca que hay una persona que ha ido del otro lado de la ruta. Es imposible distinguir eso desde el control de los accesos, ¿no? ¿De dónde viene la persona? ¿Viene del barrio La 31 o viene de Capital o de La Plata? No lo podemos saber en el control. Pero las personas tienen que saber que si han concurrido a una zona de circulación comunitaria del virus, como comúnmente puede ser La Plata, Buenos Aires o Gran Buenos Aires, que cuando llega tiene que estar 14 días cumpliendo el aislamiento como si hubiera venido de un país del exterior. Para que quede claro, se va a definir nuevamente o puede definir en base a lo que suceda en las autorizaciones a partir del 8. Seguramente. Está todo en evaluación. Y siempre con la posibilidad de volver atrás, como pasa en todos los estamentos, como puede pasar también a nivel nacional, ¿no? Que se vuelvan algunas medidas para atrás de acuerdo a cómo la situación lo vaya ameritando. De todos modos, estas autorizaciones las pide el municipio. Se desprende de esto que puede haber un consenso con el equipo médico, porque cada municipio maneja también su situación de acuerdo a las demandas. De alguna manera hay algún tipo de autonomía, pero siempre está, como te digo, con la posibilidad de volverse hacia atrás con las autorizaciones. Y una pregunta atada a la que hizo la colega. ¿Qué forma hay para que el paciente que se encuentra con síntomas que son compatibles a COVID-19 lo pueda comunicar a los centros donde va a asistir con la anterioridad? Así se preparan y saben que se está cumpliendo eso. Digamos, acá tenemos justamente el sistema de triage, tanto en esta guardia que está acá abajo, que es de la parte no febril y no respiratoria, como en la guardia de calle Estrada, que son los casos sospechosos de COVID. Hay síntomas que por ahí puede pasar, por ejemplo, el chico este que fue positivo, consulta el día previo por un cuadro de dolor torácico, él refería haber hecho un esfuerzo y aparte sin fiebre, o sea que hay veces que pasan estas casas que digamos muy dinámicos los síntomas y por ahí el caso que no encuadra en ese día, al otro día termina encuadrando como caso sospechoso. Por eso digamos tenemos protocolizado en el hospital que todo el personal tiene que atender con el equipo de protección necesario a pesar de no tener síntomas compatibles con coronavirus. Lo mismo sucede en los CAPS. Tenemos el mismo sistema, triage, entrada y todo el personal. Vamos a recordar también que desde que empezó todo hace 3 meses, que tanto en el CAP Saavedra como en el CAP San Roque están divididos en dos, donde hay un sector exclusivamente de atención para pacientes febriles respiratorios, ¿sí? Con estos síntomas compatibles al COVID. La verdad que en estos 3 meses sí también se hace el triage, muy parecido a lo que comentaban recién, y
Y bueno, recomendamos igual al otro sector del CAPS que se atiendan con, igualmente con la vestimenta de protección, porque bueno, por ahí el paciente puede expresar luego los síntomas y no se pudo realizar correctamente en el triage, porque bueno, porque después lo refirió, entonces tomamos esa decisión ya hace también 2 meses de que todo el personal atienda con los equipos de protección necesarios para protegerse, ¿no? ¿Paciente con síntomas de dengue? ¿Hay alguno en las últimas horas o no? Hubo un caso sospechoso, pero estamos a la espera del análisis. Hay un paciente internado, creo que es el que te referimos, Martina, porque después ingresó con fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, digamos, los síntomas compatibles de dengue, y con plaquetas bajas, lo que aumenta aún más la sospecha probable de dengue. Ya se tomó la muestra, digamos, y se está por enviar a surcos donde se procesa. Con respecto a dos cositas quería decir. Primero que con respecto a todas las actividades que se autorizan o no, tiene mucho que ver también con cuestiones científicas que lo avalan, como el porcentaje de duplicación de casos. Digo esto porque ustedes lo habrán escuchado en alguna de las conferencias que ha dado el presidente. Nosotros también estamos analizando esto. Nosotros tenemos la primera duplicación de casos, o sea, pasamos de 1 a 2 con más de 30 días, con lo cual nos aleja de una situación comprometida. Ahora tenemos el tercer caso en el día 12. Bien, si nosotros, por ejemplo, tendríamos un caso en los próximos 48 horas, nos pone en una situación de duplicación totalmente diferente. Es decir, que en 14 días pasaríamos a tener 4 casos, con lo cual duplicaríamos. Y esto tiene connotaciones en cuanto a la recomendación en salud de volver atrás con algunas de las etapas, ¿no? Esto, por supuesto, que se evalúa políticamente. Es decir, nosotros somos un efector de salud que da recomendaciones en salud, y esto es mucho más complejo, todos lo sabemos. Es algo que hablamos y que obviamente no somos nosotros los que decidimos. Y por el otro lado, con respecto a este caso, vuelvo a insistir con esto de hisopar a los casos estrechos. Bueno, la primera excepción se hizo con Molfino, que el peso epidemiológico avalaba hacer una excepción, y fue alguien que se hisopó sin que estuviera en el protocolo, y ahora estos 2 casos que se van a hisopar también fuera del protocolo, y esto obviamente es algo que se va decidiendo muy dinámicamente y se discute con el aval que corresponde, ¿no? Creo que, como para cerrar, hay 2 puntos importantes que hay que recalcar. Uno, el que dijo Ana, el tema de que cada uno de nosotros siga teniendo, no se relaje, siga tomando todas las medidas de aislamiento que ya sabemos, minimice los contactos, todo esto que uno ve a veces que no ocurre. Esta es digamos, una cuestión que queremos recalcar. Y la otra cuestión que nos parece muy importante, que también lo hemos charlado, es el tema de, como decimos, el cuidado a partir de ahora con los equipos de protección personal completos, fuera de los estamentos estatales, fuera de los CAP y fuera del hospital. Hay un montón de estamentos estatales, llámese clínicas, llámese policonsultorios, llámese los cuidadores de los ancianos, etcétera, 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 que necesitamos que cumplan con los protocolos del equipo de protección personal para no tener que después no disponer de ese personal, porque muchos de los personales son comunes a todos. Es decir, un enfermero muchas veces es común a los CAP, es común al hospital, es común a un lugar de anciano o a un policonsultorio, y cuando ese soldado se nos va tenemos problemas a todos lados. Entonces es muy importante que tomen conciencia de que tienen que cuidarse en todo y cada uno de los estamentos donde trabajan. Bueno, esto recién está empezando en el interior. Lo que uno ve y que lo que pasó en otros países como Estados Unidos y Europa fue que el pico en los grandes aglomerados era mucho más rápido que en el interior. Uno ve que en el conurbano y en capital están aumentando los casos, uno estipula que por ahí en las próximas semanas puede llegar a estar el pico, pero en el interior la realidad es más diferida. O sea que lo más probable es que cuando el pico empiece a bajar, acá empiece a subir. Por eso, digamos, es importante que la gente que nosotros pertenecemos al interior de la provincia, que no se relaje, porque lo más probable es que sea diferido, a diferencia de lo que pasa en las grandes ciudades.